Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Señor Ortega, no criticamos, cuestionamos y preguntamos y procuramos aportar, y para eso primero hay que saber lo que pensamos que nos hace bien. Señor Ortega, la única energía que no contamina es la que no se usa. Permítame que empiece recordando algunas de nuestras obligaciones. Como usted sabe, la iniciativa 20-20-20 de la Unión Europea, que tiene el horizonte a 2020, establece 3 objetivos: la reducción del 20% en el consumo de energía primaria, la reducción del 20% en la combustión de gases a la atmósfera y el aumento del 20% en el uso de energías renovables. Ser eficientes energéticamente es un deber de todos y una obligación de todos. A menor consumo, menor producción de energía y, por tanto, menores cantidades de gases a la atmósfera. Bueno, todo eso lo tenemos claro. Por otro lado, la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias suscribió en 2011 el Pacto de las Islas Europeas en el Comité de Regiones de Bruselas, que fue una iniciativa de la Unión Europea para impulsar políticas energéticas sostenibles en las islas. Esta consejería, además, se encargó, no solo lo firmó, sino que se encargó de que lo firmara ese pacto los 7 cabildos insulares. Nos gustaría preguntarle si se han elaborado y ejecutado los planes de acción insulares y locales a los que se comprometió con ese pacto para promover el uso de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética, porque además Bruselas en aquel momento se comprometió dando el asesoramiento, ofreciendo su asesoramiento y además también ofreciendo instrumentos financieros para llevarlos a cabo. Y por otro lado, la Consejería de Industria dijo que pondría a disposición de los cabildos la capacidad técnica del ITC para que pudiera apoyar en la preparación de esos borradores de planes de acción, hacer proyectos de promoción para la eficiencia energética y elaborar inventarios de CO2. Entonces, la primera pregunta que le hago es ¿cómo va ese tema, señor consejero? La última noticia que tenemos de una iniciativa del Gobierno de Canarias en materia de eficiencia energética para los edificios de usos múltiples fue en 2014 y terminó como el Rosario de la Aurora, en los tribunales. Sabemos que se firmaron 2 contratos mediante un procedimiento de diálogo competitivo, pero que fue denunciado por las empresas que se presentaron y en esas seguimos. La consejera de Industria en aquel momento aseguró que las mejoras que se iban a conseguir en la administración en los edificios permitirían dejar de consumir 3,2 millones de kilovatios hora al año. Por eso nos gustaría saber y que nos informara también de si se ha conseguido arreglar algo sobre este tema, porque es una lástima que una iniciativa tan interesante para los edificios de usos múltiples esté todavía, como está, bloqueado. Como sabe, la Comisión Europea, por otro lado, le dio la semana pasada un ultimátum a España para que adopte la normativa europea sobre eficiencia energética en los edificios y le advirtió de que en caso de no hacerlo podría denunciarlo ante la justicia comunitaria. Esa normativa europea exige unos requisitos mínimos de eficiencia energética, tanto para los edificios nuevos como para los viejos, y asegurar la certificación de la eficiencia energética de los inmuebles. Han tenido que transcurrir 13 años para disponer de esa información oficial sobre el consumo energético de los edificios en España. Se publicó a finales de 2015 y ahora es cuando podemos concluir y afirmar que los edificios en España son verdaderos devoradores de energía. Ahora es cuando conocemos la realidad del consumo desproporcionado de energía en nuestras edificaciones. Porque, mire, la primera directiva europea sobre la certificación energética de los edificios fue del año 2002, pero es que luego fue refundida en una directiva de 2010 y por último se aprobó la directiva de eficiencia energética en 2012. Es que ningún gobierno ha querido cumplir con estas directivas europeas hasta el extremo de preferir asumir denuncias y sanciones por parte de la Unión Europea que cumplirlas. Díganos, por el lado que a usted le corresponde, ¿cuántos inspectores tiene designados para verificar los certificados de eficiencia energética? Y
si se hubiera cumplido con estas directivas europeas, yo le pregunto, ¿cree usted que estaríamos ahora pagando las desproporcionadas facturas de la luz en 2015? ¿Y puede decirnos qué ha pasado con el Manual de Sostenibilidad Energética de los Edificios en Canarias, que la consejera de Industria, junto con el ITC, hace 4 años presentó y que fue elaborado con profesionales de las islas implicados en arquitectura bioclimática, clima y ecología? Y por último, las preguntas que le voy a hacer para que usted a ver si las puede contestar y se da bien que lo haga. ¿Existe algún plan para introducir el autoconsumo con energías renovables y para introducir el vehículo eléctrico, guaguas, coches, motos, incluso bicicletas? Ya está por ahora, gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el consejero. Gracias, presidente. Señor consejero, siento decirle que no me ha convencido nada su discurso. La realidad es que estamos muy atrasados en ahorro y eficiencia energética y yo creo que para cambiar lo primero es reconocerlo. Con respecto al PECAN que usted nombró, o a las 12, hasta ahora las medidas de ahorro y eficiencia energética que aparecen en ese PECAN se han quedado en meras declaraciones de intenciones y son papel mojado. Espero que efectivamente, a partir de usted, se vea la diferencia y que esto se lo tome en serio. Yo creo que lo que ha quedado claro para empezar es que la eficiencia energética ha provocado alergia en industria, al considerar que el ahorro de energía supone menos facturación del sector eléctrico y más déficit de tarifa. Por eso no se han traspuesto correctamente las directivas europeas, no se ha reformado el mercado eléctrico y no se ha modificado la medida más injusta de todas, que es pagar más por la energía contratada que por la energía consumida. El Gobierno de España, con el silencio cómplice del de Canarias, ha identificado sostenibilidad económica con mantenimiento de los ingresos del sector eléctrico. La reforma energética realmente solo ha favorecido el interés de las grandes corporaciones eléctricas. Mire, sin embargo, afortunadamente las directivas europeas lo tienen claro. El principal mandato es rehabilitar energéticamente con renovables. Por tanto, a nosotros los ciudadanos siempre nos quedará Bruselas. Con respecto al Manual de Sostenibilidad Energética de los Edificios en Canarias, que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la señora Allende, y ese es un tema, pero vamos, gravísimo en Canarias, de vergüenza, porque nos demuestra lo colonizados que estamos, en el fondo, y lo poco que nos queremos, y lo poco que sabemos de nuestra propia climatología y de nuestras propias capacidades. Por favor, la Consejería de Industria dijo hace 4 años que ese manual de sostenibilidad energética que presentó junto con el IPC era hacer una apuesta decidida por la lucha contra el cambio climático a través de la reducción del consumo energético y del fomento del uso de materiales sostenibles para la edificación en Canarias. Y también dijo que esa publicación representaba una medida de ahorro del consumo energético muy importante y efectiva, y que se iba a convertir en el referente para la construcción en Canarias de la próxima década. Y yo le he preguntado en mi primera intervención, ¿sabe usted algo de ese manual? Porque es que ese manual que se presentó hace 4 años con bombo y platillo y además muy bien hecho por profesionales especializados en bioclimatología, en clima y en ecología, queremos saber dónde está, porque probablemente si lo busque esté adornando alguna de las estanterías de su consejería y cogiendo polvo. Le pedimos por favor que retome ese manual. Sería interesantísimo que esa guía de verdad la convierta en obligatoria para los arquitectos, para los ingenieros, para los promotores inmobiliarios y para los responsables de las administraciones públicas, porque se están haciendo verdaderas burradas en la edificación. Además, el objetivo de incrementar la rehabilitación energética en los edificios para evitar el consumo de energía, como usted sabe, sirve también para promocionar a las empresas vinculadas a este sector y crearía muchísimo empleo, empleo cualificado y muy interesante, porque usted como consejero de Economía, que es también, debería efectivamente facilitar a los ciudadanos herramientas para llevar a cabo estas actividades de rehabilitación energética en sus casas y ayudar con las inversiones necesarias. Mira, hay otro tema importante que sigue pendiente en Canarias, que es la adaptación del Código Técnico para la Edificación. En 2011, el Gobierno de Canarias presentó al Ministerio el documento reconocido llamado CLINCAN 010. Pero es que este documento tiene graves problemas de base
y es que, por ejemplo, no hace una zonificación climática adecuada, ni tiene en cuenta tampoco el diseño de una arquitectura adaptada a nuestro clima. El Colegio de Arquitectos intentó en reiteradas ocasiones en 2010 y 2011 que se les escuchara y presentó unas alegaciones a ese proyecto de ClimCam, porque lo que querían realmente, son los profesionales que más saben de este tema, es que se llevara a cabo en ese documento reconocido un buen diseño bioclimático que mejorara realmente la eficiencia energética de los edificios canarios. Nos gustaría que esta región dispusiera de un documento eficaz para alcanzar el confort térmico sin utilizar sistemas activos de climatización que no los necesitamos. Ni el Código Técnico de la Edificación, que está en España, que se utiliza para toda España, ni el documento ClimCam 010, que presentó el Gobierno al Ministerio, consiguen este objetivo, debido a que, entre otras cosas, utilizan fórmulas que se aplican en latitudes que están a más de 20 grados norte de aquí, porque es que el Código Técnico de la Edificación viene de Bruselas, y por favor, las características del clima canario son únicas, no tenemos nada que ver con Centro Europa. Por ejemplo, en esas fórmulas que se utilizan y que ClimCam las ha mantenido, no reconocen que la variable humedad es muy importante en Canarias para la sensación térmica. Es tan difícil que el Ministerio reconozca que las fórmulas a aplicar para el confort térmico aquí son distintas. Yo creo que como mínimo hay que intentarlo. Por eso, por favor, le pedimos también que, además de aquel manual que le dije que es importantísimo, recupere, por favor, también estas alegaciones que presentó el Colegio de Arquitectos, que hizo una propuesta en positivo, muy interesante, y que mejora de verdad la eficiencia energética en nuestras edificaciones. Bueno, con respecto al vehículo eléctrico, son, de nuevo y como siempre, las directrices comunitarias las que obligan a los Estados miembros a consignar unas partidas presupuestarias con fondos europeos para fomentarlo, por todo lo que supone de ahorro económico y de ventajas ambientales. A veces digo que si no fuera por Bruselas, a pesar de todo lo que incumplimos, yo no sé dónde estaríamos ahora mismo. Hasta diciembre pasado, la compra de un vehículo eléctrico contaba hasta con 4.000 euros de subvención adicional de la comunidad autónoma, pero que de momento, en 2016, han desaparecido de la faz de la tierra. Las primeras impresiones apuntan a que el gobierno del señor Clavijo se está haciendo el remolón a la hora de reeditar estas ayudas, porque su pretensión puede ser quizás desviarlas a los coches de gas. ¿Le he escuchado a usted algo en su primera intervención sobre coches bajos en carbono? ¿Puede explicar eso mejor? Porque eso sería a mayor gloria de las multinacionales y en detrimento de las verdaderas energías alternativas de Canarias, a las que este gobierno se niega a ser líder mundial. Parece ser que DISA, distribuidora insular, sociedad anónima, ampara la promoción del coche promovido por gas, con el muy loable objetivo de frenar el auge de los vehículos eléctricos y con el apoyo, por ahora silencioso, del gobierno canario. Por eso le pregunto claramente, ¿para cuándo las subvenciones canarias al coche eléctrico y para cuándo el desarrollo de la estrategia para el impulso de la movilidad eléctrica que tiene como horizonte 2030? Yo espero que esto no significa que DISA presiona y que el gobierno canario se achanta. Y porque es que siempre, señor Ortega, el fantasma del gas, siempre, y cada vez que aparece va dejando un rastro de dinero a favor de los que están detrás. La historia de Gascán, desde que se constituyó en el 99 hasta que el año pasado se vendió definitivamente a Enagas, es la historia de una gran maniobra especulativa que un día, si hubiera tiempo, deberíamos de contar. Con un capital inicial, cuando se constituyó Gascán, que no pasaba de 600.000 euros, se terminó de vender el año pasado por 15 aproximadamente millones de euros a Enagas. La verdad es que aquí se beneficiaron los principales empresarios de Tenerife y Gran Canaria, junto con los políticos que han ayudado a que esta operación se generara. ¿Qué pasa ahora? Pues que Enagas, después de todo lo que ha invertido, lógicamente, pues tiene el mandato de recuperar las inversiones privadas de más de 25.000 millones de euros
que se han gastado privadas en infraestructuras gasistas en toda España y que, como usted sabe, hoy se encuentran prácticamente paradas porque la energía eólica ha resultado mucho más barata que la del gas, más eficiente y más limpia. Y todas esas infraestructuras de ciclo combinado de gas, las pobres se han quedado sin el negocio que se esperaba, porque en muy pocos años la energía renovable la ha superado competitivamente en el mercado. Claro, por eso hay que frenar las renovables, ¿verdad? Y es que hay que ayudar a fomentar el uso del gas, ¿verdad? Porque es que hay que amortizar todas esas infraestructuras que están en España. Y efectivamente ustedes lo están haciendo con una estrategia muy bien medida y muy bien calculada. Primero van generando la necesidad, vamos a meter los gasoductos, vamos a poner el gas propanado, vamos a llevarlo a los hoteles, a las industrias, luego a nuestras casas. Y ahora por último se está yendo que el coche. Disculpe, pero esto es para ya terminar. Cambiando de tema. ¿Sabe usted que en noviembre de 2015 se publicó la orden ministerial 2427 de 13 de noviembre por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección en ayuntamientos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, financiado por el FEDER de Crecimiento Sostenible? ¿Sabe usted que Canarias tenía disponibles en esa orden ministerial de noviembre más de 70 millones de euros para los ayuntamientos? Y que ese plazo ya acabó. ¿Sabe cuántos ayuntamientos se han presentado? Entre ellos, muy pocos, Las Palmas de Gran Canaria, porque pagó una asesoría para poder presentar el proyecto. Usted no impulsó, no colaboró con la FECAM, ayudándolos a que conocieran esta financiación. ¿Por qué no se puso usted como Gobierno de Canarias esto como bandera, que además es el consejero de Economía, y asesoraba a los 88 ayuntamientos para que no se perdiera esta financiación que era tan fundamental? Y por último, sigue sin contestarme, gracias señor presidente, sigue sin contestarme, ¿cuántos inspectores tiene designadas esa consejería para verificar los certificados de eficiencia energética? ¿Cuántas inspecciones se han hecho? ¿O es que se trata de un simple trámite que están llevando a cabo las edificaciones y no se hace un control de si se está cumpliendo la eficiencia energética? Contésteme, por favor. Y muchas gracias, presidente. Muchas gracias.